Porque el pueblo argentino se expresó. El pueblo argentino estuvo de acuerdo con que hubiera un ajuste. Un ajuste en el que los políticos, la clase política, esa que cobra 9,5 millones de pesos o 7 millones de pesos, porque pareciera que la pelea es esa. No, estoy en contra de ganar 9,5 millones de pesos, pero 7 millones acepto. Esa sería como la discusión de la casta política en este momento, que ellos iban a pagar el brutal ajuste que iba a llevar adelante. Tenemos un presidente, que es el mismo que fue candidato a presidente, que ha dicho en los medios de comunicación que este gobierno está llevando adelante el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Primero, anda a chequear al arco. Pero segundo, es un ajuste muy grande. La pregunta que queda hacerse, o por lo menos que uno debería comenzar a plantearse, es si ese ajuste lo está pagando las personas que deberían pagar ese ajuste, y después que las áreas que se están ajustando o recortando deberían ser las áreas a recortar o ajustar. Hoy amanecimos con un nuevo boletín oficial, como todos los días, en el que el señor presidente de la Nación derogaba la ley que había votado el Congreso hace un tiempito atrás para el salvataje económico a Bahía Blanca, luego de los temporales y las inundaciones que tuvo Bahía Blanca. Y hoy nos enteramos que el presidente ha derogado esa ley, dejando sin ayuda, sin salvataje a la población completa de Bahía Blanca. Pero eso es como una página más del gran libro de los ajustes donde no se debe de Javier Milei. El día de ayer fueron los Martín Fierro de teatro, donde los referentes, actores y actrices de la Argentina, dijeron uno a uno por qué era necesario salvar el Instituto Nacional del Teatro, y hasta actores afines a este gobierno, afines o que se mostraban más cercanos, como el caso del Puma Goiti, por ejemplo, ayer, enfrente de un micrófono, dijo: no sean brutos, ¿cómo van a ajustar el Instituto Nacional del Teatro? Cuando es un instituto que ayuda a los actores, actrices, directores y afines a la escena teatral a poder, por ejemplo, los que mejor les va, poder girar por todo el país llevando obras. Y a los que peor les va, como la cuestión de la escena sanjuanina, les permite girar por toda la provincia, o por lo menos girar todo el año en las salas que más o menos tienen a mano. El Instituto Nacional del Teatro ha permitido que lugares donde el teatro no llegaba, que llegara a partir de financiar salas independientes de teatro, salas que hoy en día son salas hiper mega armadas, que tienen iluminación, que tienen asientos, que tienen escenarios. Bueno, eso era el Instituto Nacional del Teatro. Si me preguntás si lo importante es renovar, por ejemplo, acá en San Juan, el Teatro Sarmiento, o pegar una renovada al resto de las salas independientes de San Juan, y seguramente es más importante prestarle atención a esas salas independientes y no reacondicionar un teatro que, si bien es histórico y que necesita un mantenimiento, que no se destire toda la plata ahí. Bueno, eso es lo que pasa con este gobierno. Se recorta sin pensar dónde estamos recortando, o pensando muy bien dónde estamos recortando. Y lo que nos deberíamos empezar a preguntar entonces es, si el gobierno está pensando tan bien dónde recortar, ¿cuál es la intención de esos recortes? Por ejemplo, no financiar al Garrahan. Por ejemplo, decir que los residentes del Garrahan deberían pagar por trabajar en el Garrahan en vez de recibir un salario por salvarle la vida a los pibes y pibas de la Argentina, que están enfermos, que muchos, si no fuera por el Garrahan, tendrían enfermedades terminales. Mañana y pasado, paro nacional de docentes universitarios, paro en todas las universidades nacionales del país, con una nueva marcha federal educativa que busca, primero, promover una ley de financiamiento universitario que ya el año pasado fue vetada por el gobierno nacional, después de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy vuelve al ruedo
la docencia universitaria, los no docentes, las y los no docentes, y el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el Consejo de Rectores de la Argentina, vuelven al ataque a, che, Congreso, necesitamos financiarnos. Pero además de eso, los docentes universitarios y los no docentes, les trabajadores de las universidades nacionales, han estado teniendo aumentos por debajo de la inflación. Una inflación que el gobierno dice que es muy baja, pero si seguís teniendo aumentos por debajo de la inflación, lo único que estás haciendo es castigando o enviando por debajo de la línea de la pobreza a trabajadores que no históricamente, pero hace al menos una década, estuvieron siempre muy poquito por encima de la línea de la pobreza. Ahora los tenés por debajo. Y así empezamos a ver cada uno de los sectores. Y pasa eso, no tuvimos nunca inflación cero o inflación del 1%, pero aún así el gobierno no aprobó ninguna paritaria que estuviera por encima del 1,3, 1,4% de aumento. Eso significa que el gobierno, por decisión deliberada, pone a los trabajadores en una situación de pobreza. Si los trabajadores están en una situación de pobreza, en un país donde la mitad de las personas con edad de trabajo están desempleadas, ¿qué le quedan a esas personas que están desempleadas? Porque si el trabajador que tiene un trabajo fijo en blanco está ganando por debajo de la línea de la pobreza, significa que los desempleados están por debajo de la línea de indigencia, pero muy por debajo. O sea, está por cortar la cintita de inaugurar una nueva sección que es subindigente. Eso es lo que hace Milei. Y esos son los ajustes de Milei. Recorta la cultura, la educación y la salud. Che, ¿en serio? ¿No iba a recortar cuestiones políticas? No sé. Presentó una reforma constitucional y que sean menos senadores y menos diputados. No sé. Recortá la planta política real del gobierno nacional, en vez de recortar ministerios y decir, no, ahorrarte la guita que tenían el presupuesto nacional para después seguir pagándole a los funcionarios, porque cada ministerio sigue teniendo un secretario que cobra lo mismo que cobraba el ministro. Y cada secretaría ahora es una subsecretaría que cobra lo mismo que cobraba un secretario. En fin, lo único que hizo este gobierno fue darle una lavadita de cara a la clase política, o a la casta política si querés. Porque después en los barrios seguimos viendo que siguen utilizando los mismos métodos, siguen teniendo punteros políticos, todos los que nos quejamos de la política tradicional y que dijimos, no, votaron a Milei porque querían otro tipo de política, estamos viendo que Javier Milei tiene la misma política que la política tradicional, porque hasta el final Javier Milei no busca otra cosa que el status quo. Además de todo ese ajuste, se ha conocido que se han dado subsidios a israelíes en suelo argentino. Vamos a dejar por fuera discusión política de antisemita, no antisemita, sino en concreto hay personas que lo necesitan más, personas argentinas que lo necesitan más, y no estás ayudando a ellos, pero sí estás ayudando a Israel. La última vez que un presidente de la Argentina se metió en un conflicto internacional fue Carlos Saúl Menem en la Guerra del Golfo. ¿Cómo terminó eso? Bueno, terminamos con 2 atentados, los únicos 2 atentados que podemos pensar terroristas en suelo argentino. Y hoy volvemos a tener un gobierno que vuelve a apoyar un conflicto internacional. Todavía no manda soldados, pero todo lo demás ya lo está haciendo. ¿Cuánto falta para que manden a los cascos azules y veamos de vuelta cascos azules caminando por Israel, por Irán, por la Franja de Gaza? Bueno, esa es como la pregunta clave. La historia no miente. Mientras más nos metamos, más riesgo tenemos de estar en medio de un conflicto internacional del cual no tenemos el poderío militar para confrontar. Dicho sea de paso, es un sector del gobierno que sigue estando totalmente ajustado, el de defensa, no el de seguridad, que se ha invertido muy buenos morlacos ahí. Bueno, tenemos mucha plata metida para pegarle al pueblo, muy poca plata para defendernos afuera, pero aún así el gobierno, el presidente de la nación, ejerce sus derechos constitucionales de tuitear y tuitear boludeces que puede terminar afectando a todo el país. En ese estamos. Eso es lo que sucede. Ese es el ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay elecciones dentro de poquito. Veamos qué vamos a hacer con esas elecciones. ¿Vamos a seguir eligiendo este modelo? ¿Este es el modelo que realmente queríamos?
No podemos volver atrás, no podemos, bueno, hay que votar algo diferente, hay que encontrar algo diferente, hay que generar esa nueva alternativa. Si no, estamos en el horno, un gobierno que proscribe, un gobierno que quiere un estado de garantía, de excepción, sin tener ningún tipo de garantías constitucionales. Bueno, allá vamos. Si siguen votando a esto, ese es el único destino que tiene la Argentina. Ahora empieza Sala de Espera, quédate con nosotros.